Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Camino de Encuentros, diálogos de la realidad social, en este espacio que pues se gestiona a través de Radio Claret con apoyo de Solidaridad y Misión de los Padres Claretianos y el movimiento Fe y Alegría, en este caso Fe y Alegría Panamá, en los cuales pues nos encontramos aquí desde una perspectiva de acompañamiento, una perspectiva de escucha y también una perspectiva de poder darle un seguimiento, poder interpretar y al mismo tiempo hacer análisis de la realidad social, de la realidad que vivimos en Panamá y de otros procesos que vivimos en la región. Este programa pues nos ayuda a hacer esta dinámica de escucha, esta dinámica de vivencia y sobre todo desde un marco no vivencial poder entender y comprender mejor la realidad para poder así generar rutas de acompañamiento a los procesos que viven nuestros territorios, comunidades y al mismo tiempo apostando a una incidencia que se construye desde abajo. Y el día de hoy pues vamos a dialogar sobre Fe y Alegría Panamá, sus retos y perspectivas en esta dinámica de los 60 años del que tiene el movimiento de estar en Panamá, en este proceso que también hemos ido construyendo distintos momentos de la historia, distintos momentos y procesos a lo largo de toda la forma que se ha reinventado Fe y Alegría en Panamá y sus propias características que la diferencian como una pieza clave para este movimiento que también cumple 70 años este año, ¿no? Dos fechas importantes. 10 años después de haber sido fundado Fe y Alegría en Venezuela, llegó a Panamá, se estableció en Curundú y desde allí ha iniciado una serie de procesos de acompañamiento de la realidad de la sociedad panameña, creando así espacios vivenciales, espacios educativos, acompañamiento a la población migrante, acompañamiento al desarrollo comunitario y otros nuevos procesos. Pero para ello hemos invitado también a Elías Cornejo, que ya lo hemos tenido aquí como presentador, pero quien también es coordinador de promoción social de Fe y Alegría, quien pues hoy nos va a estar ayudando a ir generando esa dinámica y este diálogo sobre la importancia y el porqué, ¿no?, de estos 60 años de Fe y Alegría en esa mirada de la memoria histórica, en esa mirada donde queremos también agradecer por todos los que han pasado por este movimiento aquí en Panamá, los que han dado su granito de arena, por todo también los estudiantes. Qué bonito es cuando uno anda en la calle y se encuentra a alguien y te dice, uy, yo estudié en Fe y Alegría, ¿no? Porque son semillas que se han ido sembrando. Población migrante también que hemos atendido, que ya pues ha llegado a su país de destino, se encuentra allá y también te escribe también para agradecerte y decirte, uy, el proceso que yo viví, que me dieron en Fe y Alegría, me ayudó a comprender, a estar mucho mejor y a poder generar y rehacer mis proyectos de vida. Así que bienvenido, don Elías, y pues en esta dinámica de lo que estamos viviendo, de este marco de los 60 años de Fe y Alegría, que lo iniciamos a partir de julio, pero pues que es un proceso que seguimos, ¿no?, construyendo en esta parte de celebración de la memoria histórica del movimiento en Panamá. Bienvenido. Bueno, gracias Alberto por la presentación. Saludos a la señora Mercha, que también está acá con nosotros, tras bastidores, al equipo de SOMI que está acá y de Radio Claret que está acompañándonos siempre, prestos y diligentes, ¿verdad? Yo creo que es importante el decirlo. Bueno, esto es Fe y Alegría, esto que tenemos aquí, esto y esto que está acá, la computadora, eso es Fe y Alegría. Son las dos antípodas sobre las que se basa el proceso de lo que somos como movimiento. Desde lo más sencillo y desde lo más... a mí no me gusta decir que lo sencillo es humilde o que lo humilde tenga connotación de pobreza. Y yo creo que lo sencillo y lo humilde es la capacidad que se tiene, yo siempre digo eso, la humildad no es no reconocer lo que sos, sino o lo que eres,
sino la humildad es reconocer lo que tienes y lo que eres y ponerlo al servicio de los demás. Eso es sumamente importante el tenerlo en consideración. Y eso ha sido Fe y Alegría en estos 70 años desde que se fundó con la ayuda de 2 laicos. Y esto es bien importante que lo tengamos en consideración. Fe y Alegría, si bien fue fundado e impulsado por un sacerdote jesuita, el padre Velas, es un movimiento que traspasa eso y se convierte en un proceso o en un sueño que está fundamentado en laicos, en 2 laicos, en una familia. Y entonces, por tanto, digamos que el principio básico de Fe y Alegría de nacer es ser familia. Y eso es lo medular de este proceso. ¿Y por qué lo digo? Porque sin Abraham y sin Patricia no habría Fe y Alegría. Pero la segunda cosa que hace que Fe y Alegría sea importante, el tema familia, y lo segundo que yo veo de este proceso histórico es precisamente que nace en un contexto de pobreza. No nace pobremente, nace como un proceso en pobreza. ¿Y qué significa eso? Bueno, que nace de las entrañas de una sociedad de América Latina que en los años 60, pues en los años 50, 60, lo describe muy bien en una película que se llama Los Olvidados. Luis Buñuel, en su etapa mexicana, lo hace y dice, comienza el prólogo de la película diciendo, en esos barrios así de nuestra América Latina, en donde están creciendo tugurios y no sé qué, y la miseria y todo lo demás, yo creo que eso es importante el tenerlo en consideración. Ya desde esa época se empezaba a tener ese proceso de conciencia social. Aparece todo el movimiento. Antes que Pablo Freire, el padre Velas se dio cuenta de que habría que hacer un proceso diferente de educación en esos contextos. Y esto es muy importante. Pero la tercera cosa es que este movimiento, si bien es un movimiento que nace desde con una concepción de educar en familia, que nace en un contexto de pobreza, también es un movimiento, y que es laico, nace en un contexto eclesial. Y esto es importante también, Alberto, que nuestra gente que nos ve y nos escucha lo entienda. Es decir, Fe y Alegría nace previo al Concilio Vaticano II, pero es un movimiento que es profundamente sinodal, profundamente eclesial y profundamente conciliar. ¿Por qué? Porque nace en esas entrañas de lo que el padre Chenú y Monseñor Magrat en su momento van a decir que son los signos de los tiempos. Nace respondiendo a un signo de los tiempos. Entonces yo creo que esta primera etapa queda clara de por qué nace Fe y Alegría, en qué contexto nace Fe y Alegría, cómo se construye este movimiento y para qué se construye. Y eso es importante. ¿Y por qué decía yo que esto es Fe y Alegría y esto es Fe y Alegría? Porque las antípodas están allí. Desde lo más, digamos, elemental, que es el aprendizaje a través de la mano, a la tecnología más avanzada que podamos tener para responder a las realidades de pobreza y exclusión que tenemos. Y pues haciéndonos un repaso, y ciertamente Fe y Alegría nace como un movimiento eclesial, un movimiento que nace respondiendo a los signos de los tiempos, que es una de las consignas muy importantes del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II pide, o la Iglesia hace la reflexión de que tiene que dar una respuesta a la nueva realidad de los tiempos, que en ese momento eran distintas y muchas, y que siguen siendo actuales muchas y diferentes. En esa dinámica, los padres conciliares hicieron todo un esfuerzo para entender cómo sería la respuesta de esa Iglesia que sale al mundo, y que muy bien el Papa Francisco con su legado nos lo dijo, que prefiere una iglesia herida, una iglesia golpeada, una iglesia lastimada, una iglesia enferma, encerrada en sí mismo, y que al mismo tiempo conlleva asumir retos y conlleva a asumir
categorías. Creo que podemos citarlo en un punto, ¿no? Y invito a todos los que estén escuchando el programa y a los que los van a escuchar el próximo jueves en Radio Hogar a que se centren a escuchar la homilía de Monseñor Ocho Gavía, que hace todo un repaso del movimiento, del proceso histórico de la Iglesia Católica en Panamá, que de hecho este año la provincia eclesiástica de Panamá cumple 100 años, 1925, la bula papal que creó la provincia eclesiástica de Panamá, colocando al primer arzobispo, y al mismo tiempo te permite entender todo lo que ha hecho la Iglesia Católica en Panamá durante estos 100 años, de la cual pues también Fe y Alegría ha sido parte de esa respuesta durante estos 60 años. Al mismo tiempo, en esa respuesta de la realidad de los tiempos que vienen siendo distintas, podemos hablar de ecología, podemos hablar de pobreza, de nuevos tipos de pobreza, de migración, de violencia contra la mujer, de inclusión de las comunidades LGTBI, de todos esos aspectos. Es una realidad de una iglesia que reflexiona a través de la luz del Evangelio cómo hacer y vivir lo que es ser iglesia. No es lo mismo decir somos iglesia a querer ser y vivir lo que es iglesia. Una respuesta interesante también que lo ha compartido don Elías nace de una respuesta de laicos, de dos laicos, Abraham y Patricia, que ofrecen su casa en un barrio pobre, humilde de Caracas, para dar respuesta, para generar un contexto de dar respuesta a una situación específica, el acceso a la educación. Y hay una frase que a mí me gusta, y desde que llegué al movimiento en el 2023, que dice: Fe y Alegría inicia donde termina el asfalto, donde terminan los caseríos, donde termina la periferia existencial de las personas. Y esa es una de las cosas que a mí me queda mucho en reflexión en esta parte de los años de proceso que estuve en Fe y Alegría acompañando el tema migratorio. Obviamente no vamos a un caserío, pero sí podemos llegar a la parte periférica de la existencia de las personas, de personas que han vivido procesos de desarraigo, personas que han sido excluidas de la sociedad, pero que al mismo tiempo conlleva que el acompañante, que la persona, que el educador popular, porque ciertamente, aunque tengan distintos términos, todos los que estamos en Fe y Alegría ejercemos o vamos construyendo procesos de educación popular, también nos replanteemos formas de hacer acompañamiento, formas de hacer entendimiento, buscando ser distintos, pero a la vez no ser distantes, que es una de las frases que usa mucho Monseñor Ulloa. Seamos distintos, pero no seamos distantes, porque al final queremos vivir ese gran Pentecostés, ¿no? De esa iglesia que dominó, que abrió distintos idiomas, en donde se esparció el Espíritu, pero que cada pieza tiene un punto clave de esa vivencia. En esta parte también es reflexionar, ¿no?, la mística de la educación popular, porque la educación popular tiene una estructura, tiene una forma de hacerse, formas muy sencillas, como lo ha señalado don Elías, desde algo tan tecnológico como una computadora hasta algo tan sencillo de escribir en papel y a pluma todas las reflexiones que puedan surgir de un proceso de escucha, de todo lo que pueda surgir, ¿no?, de un proceso de lectura, de trabajo con las comunidades. Entonces, realmente es un proceso cíclico, un proceso que no termina, y sobre todo en una región como Latinoamérica, donde el acceso a la educación sigue siendo uno de los puntos más clave y más difícil. Se saca según cálculos que casi un 60% de la población latinoamericana no tiene acceso fijo a educación, no tiene acceso a una educación de calidad. Y veámoslo aquí en Panamá: escuelas ranchos, zonas donde hay que caminar 3-4 horas para poder llegar a un colegio, o tener que salir de tu comunidad para poder venirte a la ciudad para acceder a un colegio. Y es allí donde la educación popular nos permite seguir reinventando y replanteando formas de acompañamiento. Pero bien, don Elías, y en esta parte, ¿no?, de un poco del proceso de Fe y Alegría Panamá, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo se ha ido consolidando? Vamos a decirlo así en un término centroamericano, ¿cómo se han ido cociendo estos frijoles, ¿no?, en este proceso durante estos 60 años? Bueno, yo creo que yo conocí Fe y Alegría, o vi por primera vez el logo de Fe y Alegría cuando tenía como 8 años. Una pelotita que me regaló mi papá. Y tenía el loguito de Fe y Alegría de los 3 niños, y a mí me llamó la atención. ¿No? Lejos estaba de pensar que en un futuro iba a estar acá. Pero importante la pregunta que haces, Alberto: ¿cómo ha sido el proceso de Fe y Alegría de Panamá? Bueno, yo lo dividiría en 4 etapas grandes. La primera etapa, desde la fundación en el año 65 hasta el año 70, que es un intento de establecerse como un modelo de educación no formal, sino
educación estándar, por decirlo así, un colegio, con alumnos, con maestros, con, digamos, apoyo del Estado. No funcionó así. Primero porque en el año 68 todos sabemos que hay una ruptura en los procesos históricos, hay un cambio de paradigma, y podríamos decir que es el primer intento de lo que ahora se pone de moda esto, que los franceses lo pusieron de moda, Primera República, Segunda República, Tercera República, o en España que decían la Primera y Segunda República. Bueno, en Panamá, si tuviéramos que hablar de una Segunda República, es 11 de octubre de 1968, pero más aún 16 de diciembre de 1969. Nos guste o no, ese es un proceso histórico que se da. ¿Por qué? Porque a partir del 69, diciembre del 69, la agenda política cambia porque se tienen que reestructurar una serie de cosas. Dentro de esas reestructuraciones históricas está la Asamblea de los 505, la famosa Asamblea de los 505 representantes, luego la Constitución de 1973, y a partir de eso la lucha histórica, o la retoma de la lucha histórica, por lo que se llamó la reconquista de la soberanía. Entonces, ¿y qué tiene que ver fe y alegría en todo esto? Bueno, todo. ¿Por qué? Porque evidentemente la apuesta por el gobierno del llamado proceso de 1968 apostaba por una expansión de la educación a donde no había llegado antes, al campo. Y entonces Fe y Alegría tenía como meta llegar al campo o a llegar a las áreas periféricas donde se acababa el asfalto. Pero entonces eso entraba en contradicción directa con el tema de la apuesta del gobierno. Entonces Fe y Alegría hace una primera reinvención y empieza a buscar otras opciones. Digamos que con la fundación de esta Segunda República de Panamá, también Fe y Alegría tiene una segunda fundación, que es entonces la búsqueda de cuál es mi sentido existencial, ¿verdad? Y qué debemos hacer. Y entonces empieza todo el proceso de la promoción social. Entonces nos establecemos como un movimiento de educación popular y promoción social. Y la tercera etapa viene con una tercera ruptura histórica, la muerte de Torrijos, el cambio, digamos, de otra vez de paradigmas y de procesos, la pugna interna de la entonces llamada Guardia Nacional reconvertida a Fuerzas de Defensa de Panamá, los procesos después de los tratados Torrijos-Carter y toda una serie de elementos que empiezan a estar dentro de la palestra, como la mina de cobre de Cerro Colorado, como las estructuras de la comarca, que en ese tiempo se llamaba la comarca Guaymí, que después se va a hacer la comarca en Abebuglé, etcétera, 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 ¿verdad? Todo ese proceso histórico. Y también empieza el proceso de trabajo con las zonas, precisamente los pueblos indígenas, tanto en Darién como en la zona de Chiriquí. Entonces, lo que hoy llamamos comarca Abebuglé. Entonces, pero la cuarta etapa es el tema de los años 2000, y finalmente yo diría que ahí hay un proceso, digamos, estandarización otra vez, el tema de queremos volver a hacer el tema de educación, pero no termina de cuajar. Y viene la quinta etapa, que entonces aparece 2017, 2018, 2019, que es el tema migratorio. Y vamos sobre esa línea, y yo creo que a esta etapa ha sido como, no quizás la más importante, pero sí quizás en donde Fe y Alegría ha tenido una mayor preponderancia de alguna manera. Ha salido más medios de comunicación, más que por ser escuela, la gente la conocía por escuelas. Escuela Fe y Alegría, la que estaba en el Ingenio. Sí. Yo estudié en Fe y Alegría. Pero en Panamá el movimiento como movimiento educativo per se no es tan conocido. Lo que sí es conocido es la educación popular, que está de base en los procesos de promoción social que tenemos, como tú bien lo has dicho. Sobre esa línea vamos. Y pues son 4 etapas las que he ido señalando, que van marcadas mucho en la dinámica
de los contextos históricos del país y cómo se ha ido haciendo todo este proceso de luchas, de vivencia, de procesos internos, que marca mucho la historia. Una de las cosas importantes que yo creo que todos los que nos escuchan y todos los que nos van a escuchar tienen que entender, ¿no? La iglesia nunca se desconecta de la parte de la historia, de la parte de la vivencia, de lo que es ser. La iglesia está inserta en la realidad del mundo, por eso Jesús lo deja muy claro en uno de sus mandatos: vayan y salgan, vayan al encuentro, busquen a los que están cansados, a los que están heridos, a los que están golpeados. Esa es la parte del sentido vivencial del evangelio, no quedarse solamente en el templo, sino es la parte de yo como cristiano católico que apuesto y que le doy al mundo, y no tengo que ser tampoco perfecto, no tengo que aspirar tampoco a emanar la santidad para poder responder a la realidad del mundo, porque es un llamado nato de nuestra propia forma de ser y de vivir el cristianismo. Y en esa parte ha sido toda una serie de procesos históricos, una serie de procesos que marcan el sentido de la iglesia. Una de las cosas que a mí me parece muy interesante, y en toda la historia que ha ido marcando don Elías en este proceso, ¿no?, de cómo se va construyendo fe y alegría, es que al nivel de iglesia en ese momento habían muchos retos y muchas perspectivas. Una de las cosas interesantes, por lo menos, que se puede marcar era entre 1967 y 1964 y 1968, que era cuando empezaba sobre todo la mayor etapa de deterioro social en Panamá, donde se daban las huelgas por el hambre y la miseria y todo. La Iglesia Católica, bajo el acompañamiento en ese entonces del arzobispo Monseñor Tomás Clavel, lanzó algo muy interesante que hoy todavía se sigue viviendo, que es el mes de la familia, junio, pero era una consigna simple y sencilla: familia que reza unida permanece unida, y buscaba la forma de entender de cómo en las comunidades, en los lugares donde había mayor pobreza, seguir haciendo esta dinámica de mantener integrado en la comunidad, que la iglesia buscara integrar, que hiciera frente a la desigualdad. Y eso, me pareciera tonto, ¿no?, le costó el cargo a Monseñor Tomás Clavel, que se tuvo que ver obligado a renunciar como arzobispo de Panamá por tener una constante pugna en ese entonces con lo que no era tanto, sino era la Guardia Nacional, que no había pasado a ser una cúpula militar como fue después del golpe de Estado. Monseñor Tomás Clavel renuncia, tiene que ver en un contexto entre 1968 y 1968, antes del golpe de Estado, pero luego inician otra serie de etapas. Tenemos la etapa histórica de la desaparición del padre Héctor Gallego, que se va dando también en este contexto después del golpe militar, todo el tema de las luchas, una de las primeras cartas pastorales, como lo dijo el señor Elías, en esa dinámica, el indio Guaymí Cerro Colorado, que era una de las primeras cartas pastorales de ecología de Panamá, donde se denunciaba ampliamente el deterioro y la forma en que buscaban que empresas extractivistas entraran a los territorios indígenas para explotar el cobre. Y eso ha llevado a una serie de cuestiones, y una de las cartas pastorales más hermosas que podemos tener, y que también es una pieza histórica que tenemos que cuidar hasta el día de hoy, parte de nuestra memoria, de nuestra memoria eclesiástica, es Tierra de Todos, Tierra de Paz, que era una reflexión de cómo era el modo de compartir la tierra entre las comunidades campesinas e indígenas, y toda la estructura que no, ahí usted me podrá aclarar si participa o alguien de Fe y Alegría, pero tiene todo un capítulo dedicado a cómo educar popularmente a las comunidades campesinas e indígenas para el tema del cuidado y la aseveración de la tierra colectiva. Pareciera tonto que se diga, bueno, es que la propiedad privada, sí existe el tema de propiedad privada, pero también hay territorios en Panamá donde sirve y funciona mucho mejor la dinámica de tierra colectiva, donde la tierra no es un simple ente para vender, sino que es algo que se hereda de hijo y es una herencia familiar. Son dinámicas muy interesantes de entendimiento y que la iglesia ha apostado ahí. Recientemente lo dijo Monseñor Ocho Gavía en una dinámica de su homilía, que la invito a que la escuchen, cómo es la dinámica en la costa abajo de Colón de repartir la tierra, cómo es esa herencia de familia a familia. Entonces, son realidades que acompañamos, son realidades que son procesos y vivencias, son procesos que no son, como lo dije, no son cíclicos, y son lineales, pero también son procesos que son transversales. Y en esa parte, pues Fe y Alegría ha ido generando toda una serie y una estructura de ese acompañamiento pleno, de ese acompañamiento vivencial y sobre todo de esa estructuración, ¿no? Pues que
¿Que hay mucho por hacer? Sí, yo creo que hay mucho por hacer. Todavía hay tres cosas y rescatando recientemente pues también el legado del Papa Francisco, que siempre me gusta por este libro de cabecera cuando trabajo con las comunidades. El Papa Francisco proponía tres cosas importantes a la hora de trabajar en un territorio. Primero, en el territorio hay que enseñar a la gente a mantener la esperanza en el futuro, que no se deje vaciar, que no se deje drenar por la falta de esperanza, porque todo está mal. Segundo, hay que enseñarle a la gente a que tenga coraje para construir ese futuro. ¿Cómo se construye ese futuro? Participando, haciendo incidencia, tomando por delante no estos procesos que necesitan hacer, que se necesitan construir. Y tercero, siempre tener una memoria de agradecimiento al pasado, de aquellos que nos han precedido, de aquellos que nos han acompañado y de aquellos que han dado un legado para poder construir todo este proceso. Hoy nosotros estamos aquí, 60 años después, aquí en Fe y Alegría Panamá, pero estamos gracias aquí a ese sí que Patricia y Abraham dieron en su momento en Caracas, Venezuela. Y son procesos que se van construyendo, son procesos que van aperturando. 70 años de un movimiento de educación popular como es Fe y Alegría y 60 años de movimiento Fe y Alegría en Panamá. Son procesos que de verdad generan un sentido, ¿no? Y un sentido de pertenencia y sobre todo en esa dinámica, ¿no? De una cultura del acompañamiento, un reflexionar, ¿no? Desde esa mística, desde ese deseo, desde ese avance que se van dando y sobre todo creando espacios de escuchas, espacios de educación y espacios de acompañamiento. Y bien, ahora vamos a ir a una pequeña pausa musical y al retorno seguiremos conversando para seguir en esta parte de este proceso de reflexión que vamos haciendo en torno a Fe y Alegría Panamá.
tenemos aquí algunos saludos que estamos teniendo de personas que están en sintonía. Tenemos Karen Amaya que nos envían saludos, también a la señora Anabel Pérez García, que un saludo hasta la comunidad de San Miguel de parte de la Pastoral Ecológica, que nos recuerda que el eterno Dios dejó escrito que nuestro derecho desde la creación, que la creación es nuestro derecho, cuiden y administren, gobiernen. El pueblo es mayoría y nos falta creer como hijos de Dios en el Creador y no tener miedo. También saludo a todos los compañeros de la Pastoral Ecológica Jesús Buen Pastor en el corregimiento de San Martín, que también sintonizan este programa. También un saludo a las comunidades campesinas de la costa bajo de Colón, que jueves tras jueves escuchan este programa a través de Radio Hogar en su retransmisión a las 8:30 de la noche. Y en esta parte, ¿no? Y a otras personas que también siempre están presentes, que nos piden los enlaces para poder sintonizar el programa y poder escuchar en esta parte de la dinámica. Y bueno, seguimos hablando de este proceso, de estos 60 años de Fe y Alegría de Panamá, 70 del movimiento de educación Fe y Alegría que nació en Venezuela, en Caracas, y pues con el tiempo pues empiezan a haber espacios distintos, empiezan a haber reinterpretaciones de acompañar estos signos de los tiempos, se va encontrando un camino o se van abriendo nuevos caminos y al mismo tiempo las ilusiones que se van sembrando, los sueños que se van sembrando empiezan a dar semillas, empiezan a dar frutos, porque esto es como quien trabaja la tierra, ¿no? Hay un salmo que a mí me gusta que dicen, iban llorando, llevando la semilla, venían cantando, trayendo la gravilla, y es que al final uno trabaja, el educador popular trabaja para sembrar, trabaja para arar la tierra, para podar, para regar la planta, pero el educador popular a veces no es el que cultiva el fruto o no ve florecer al fruto. Son otras personas los que ven el proceso y los que cosechan los frutos. Pero ahí está el mejor legado que deja el educador popular, que es cultivar el proceso, acompañar el proceso y al final crear, o no digamos, usemos la palabra crear, generar hombres y mujeres de bien para la sociedad y sobre todo a través de estos procesos de educación popular. Y siguiendo con esta dinámica de la parte, ¿no?, de esto de la educación popular, para ir profundizando, ¿no?, por qué Fe y Alegría es un movimiento de educación popular, pues señor Elías, se lo paso a usted en esta dinámica para que nos pueda redactar, ¿no?, esto, o sea, en sentido de la educación popular en Fe y Alegría. Fíjate que una cosa que es interesante, yo conocí, voy a hacer en dos momentos. Yo conocí la educación popular en el año 1987. Tenía como 16 años, creo, más o menos. Y había bueno, tendría que retrotraerme un poquito antes, pero no lo voy a hacer. Pero conocí al padre Marcelino Pérez, que era jesuita, por cierto, que fue director de Fe y Alegría en El Salvador, que después fue coordinador de pastoral aquí en Fe y Alegría de Panamá. Y un educador popular nato, uno de los grandes educadores populares que yo conocí, y que estaba formando a los delegados de la palabra en La Pintada, en Coclé, que entonces pertenecía a la arquidiócesis de Panamá. Y yo me acuerdo que el padre Marcelino siempre me decía, voy a decir una expresión que él decía, me lo decía a mí específicamente, me decía, cabrito, acuérdate que tú siempre naciste siendo educador popular. Y yo le decía, yo, educador popular. ¿Y eso qué significa? Al principio me dice, no es enseñar, no es enseñar, tampoco es acompañar. Entonces, ¿qué es la educación popular? ¿O qué es el rol de un educador popular? Y él me decía una cosa muy interesante, me decía, escuchar. Y entonces me quedé sorprendido un poco, ¿verdad? Porque a veces uno habla y no se escucha, o escucha y no puede hablar. Entonces la educación popular es esa doble vía de comunicación en donde no solo hay un receptor, un emisor y un receptor, sino que, por decirlo de alguna manera, habla un interlocutor, habla otro interlocutor y también habla la realidad. Y en ese sentido, el modelo de Fe y Alegría tiene una característica bien interesante que el Papa Francisco en el año 2019, cuando hizo la audiencia privada a la Junta Directiva de Fe y Alegría Internacional, se los decía, es decir,
Fe y Alegría siempre ha sido un modelo educativo inclusivo. Lo primero que quiso incluir fue a los barrios, luego a los indígenas, luego a los negros, luego, o sea, hay una serie de elementos inclusivos que son importantes, pero no solamente estamos hablando de la inclusión de dejar que entren, es permitir que otros entren, que otros puedan participar de este movimiento. Porque no solamente es un movimiento jesuita, también están las hermanas de muchísimas congregaciones religiosas que han acompañado procesos de fe y alegría, muchísima gente laica, muchísima gente voluntaria, incluso no creyentes. Entonces, tenemos esas características, porque este es el elemento de fe y de alegría. Y entonces decía el Papa que fe y alegría tiene un sano desorden, porque creció así, como un desorden total. Nació en un barrio de Caracas, y así como nació en el barrio de Caracas, en los barrios de Caracas, que están en los cerros, yo siempre que escucho los cerros, siempre lo primero que se me viene a la mente es San Miguelito, en Panamá. Está construida sobre cerros. Ese es el ejemplo más claro de una periferia en Latinoamérica, San Miguelito. Y cuando yo escucho, hay una canción bien bonita que a mí me gusta mucho, que es de un grupo venezolano, precisamente, los Guaraguao. Y hay una expresión que decía, viene bajando el obrero. Y entonces yo decía, ¿de dónde viene bajando? ¿De dónde viene bajando? Y solamente pude entenderlo cuando estaba en Caracas, y entonces me fijé que en los cerros de Caracas alrededor estaban construidas las casas de los pobres, igual que en San Miguelito. Entonces entendí de dónde bajaba el obrero. Y entonces entendí la razón de ser de un movimiento como Fe y Alegría. Eso fue en el año 80, cuando yo vi eso. En los años 90. Y luego está lo que dice el Papa. Es una mística de innovación y de desorden, pero al mismo tiempo es la capacidad de abarcar horizontes. Eso es la educación popular. Es poner la cabeza, las manos, el corazón, y al mismo tiempo entender que la alegría que acompaña a esa fe no puede ser gobernada, debe ser conducida, debe ser acompañada. Es decir, no podemos perder por la rigidez, y esto es un llamado a todos los directores nacionales en todas las fe y alegrías en el mundo. No se puede dirigir una fe y alegría siendo rígidos. No es la institucionalidad lo que nos hace ser fe y alegría, lo que nos hace ser institución de fe y de alegría es precisamente la capacidad de no casarnos y de no encasillarnos, de no encamisarnos, de no ser cerrados, de estar abierto a los cambios, que lo dijo Juan 23 cuando metafóricamente dijo, hay que abrir las ventanas, que entre el aire fresco. Entonces yo creo que por esa parte el Papa nos dijo, el Papa Francisco en su momento le dijo a Fe y Alegría que el gobierno de Fe y Alegría no tiene que ser gobierno, tiene que ser algo realmente horizontal, algo de muchísimas voces y de muchísimas manos, orientadas ¿a qué? A encontrar los caminos que el Señor nos invita a seguir. Y esto es muy importante para nosotros. Yo creo que eso es fundamental, Alberto. Yo sigo creyendo que para hacer educación popular no se necesita, por decirlo de alguna manera, no se necesita tener un título de maestro. Lo que se necesita es tener la vocación de saber escuchar y de poder interlocutar con otros. Y son tres palabras claves que se nos ponen en ese marco, ¿no?
primero inclusión, ser un proceso inclusivo, abrir espacios de entendimiento, espacios de escucha, no solamente en las áreas periféricas, sino también en zonas donde también barrios de clase media alta, donde también hay sumamente necesidades, pero también mirar hacia las poblaciones indígenas, hacia las poblaciones campesinas, aunque el movimiento va más lineal hacia ir hacia donde termina el asfalto, donde inician las periferias, eso no quiere decir que en los voluntarios, que a través de los laicos, a través de las congregaciones religiosas, a través de todo el que quiera aportar, sea creyente o no, podamos construir y seguir construyendo este movimiento de educación popular. La mística, la innovación y la mística. Para innovar siempre se necesita mística. La innovación necesita un proceso de discernimiento, un proceso de escucha de la realidad. Por eso es importante centrarse en escuchar la realidad. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿y qué es escuchar la realidad? Escuchar la realidad no es más que simplemente sentarse a ver lo que tenemos, lo que no tenemos, hacer un inventario de las realidades que vivimos. A mí una de las cosas que me gusta hacer cuando yo llego a trabajar en una comunidad, primeramente es preguntarle a la gente, ¿y qué problemas tenemos? Y dice, uy, aquí tenemos muchos problemas. Sí, todos tenemos problemas y creo que esto es una de las cosas del día a día. Pero lo importante es saber qué problemas tenemos y cómo priorizamos, hacer una priorización de los problemas. A mí me pareció interesante hace unos meses que fui a una comunidad y todo el mundo priorizaba los problemas que tenían, pero había un problema que tenían puntual y sencillo y que nadie le había prestado atención porque ya se habían acostumbrado así a vivir. El agua salía sumamente chocolate porque es agua que no recibe filtración y afecta y daña a la persona por dentro, pero como todos se habían acostumbrado a beber agua así, ya nadie cuestionaba. Entonces, es decir, no es un problema, ya es una realidad que asumimos. Entonces, también ahí viene el reto del educador popular, porque como lo dijo también, el educador popular conduce, no gobierna, porque al final cada comunidad decide cómo hacer su proceso y cómo quiere orientar su proceso, pero eso no quiere decir que uno como educador popular no le pueda prestar atención a conducir y a orientar a la persona hacia dónde puede caminar. Y algo que yo reflexionaba hoy en la mañana, que me parecía muy interesante, de un artículo que estaba leyendo del padre James Martin, un sacerdote jesuita, dice que estamos obligados en este tiempo a cultivar la pedagogía de la paciencia. Y sobre todo decía que estamos obligados a cultivar la pedagogía de la paciencia en el sentido de que a veces como acompañantes queremos imponer, queremos que la gente camine a nuestro ritmo y no es caminando a nuestro ritmo como logramos que los procesos sean sostenibles, sino que logramos caminando al ritmo del otro que los procesos sean sostenibles. Y decía algo muy interesante el padre James Martin, la paciencia no lo enseñan los curas en los templos, ni lo enseñan las madres que espera que el niño se cure cuando está enfermo, poniéndole parches de agua fría para que le baje la fiebre. Lo espera las personas que están afuera, sentados en una orilla del parque, esperando que alguien le tienda la mano. Entonces estamos obligados en una sociedad donde el tiempo es rígido y siempre no alcanza a cultivar la pedagogía de la paciencia. Es una cosa interesante también y una de las cosas que vemos, ¿no? Y en este proceso de mis compañeros que siguen llevando el tema del proceso de acompañamiento de la realidad migratoria, cuánta paciencia hay que cultivar a la hora de poder ayudar e integrar a personas. Trabajar con ser humano es una de las cosas más complejas, pero como educadores populares estamos obligados a cultivar la pedagogía de la paciencia, que más, como usted lo dijo, no es ese aire fresco que nos da vitalidad, que nos abre, que nos permite entender hacia dónde se mueve el espíritu, porque también aparte no solamente hablemos de que todo esto es un proceso lineal, sino que es un proceso que se centra en una mística, y hay una mística muy interesante que hace poco que hacíamos, estábamos en un retiro que señalaba el padre Alejandro, un sacerdote jesuita, decía, hay que aprender a amarse amarse para enseñar al otro a amarse. Es una de las cosas muy interesantes porque decía, en la parte de la mística es eso. Como educador popular yo tengo herramientas, tengo conocimiento, tengo formación técnica, pero voy a zonas donde no lo hay, donde las personas no manejan el mismo lenguaje que yo, no manejan el mismo proceso de entendimiento o tienen procesos internos de su psique, de su parte emocionales que no le permiten comunicar, que no le permiten entender, que no le permiten asumir la realidad. Pero ahí es donde entra la parte de
dos cosas creo que estaba reflexionando mucho esta mañana: la pedagogía de la paciencia y amarse primero uno, amar todo lo que somos, lo que hemos logrado, lo que podemos hacer como personas y aportar, para luego amar y enseñar al otro a amarse, amarse para él, decía el padre Alejandro. Si son personas del tema, ¿no?, que entra de esto, ¿no?, un acompañamiento no rígido, un acompañamiento no que gobierna, sino un acompañamiento que conduce. Entonces, todo esto se encasilla, ¿no?, en una dinámica de lo que es ser y de lo que es el entendimiento de la educación popular, como un proceso tan sencillo, procesos que al final buscan que la sociedad mejore y dar respuesta a los distintos signos de los tiempos. Y bien, don Elías, en estos últimos ya 4 minutos que nos van quedando del programa, ¿algún mensaje que usted quiera enviar? ¿Alguna recomendación o algo que quiere señalar en este agradecimiento por estos 60 años de Fe y Alegría de Panamá y 70 años del movimiento de educación popular Fe y Alegría? Bueno, yo creo que es importante, Alberto, fundamentalmente recordar 2 cosas. Uno, Fe y Alegría va a estar donde tiene que estar. Y yo aquí quiero traer a la memoria, a esta feliz memoria, a un claretiano enorme, a uno de los obispos que yo más he admirado en mi vida, con todas sus deficiencias como ser humano y lo que tengamos, que es Monseñor Carlos María Aris. Monseñor Carlos María Aris dijo hace muchos años lo que hoy estamos viviendo con el tema de la cuenca ampliada del canal. No se puede permitir que la riqueza de unos pocos prime sobre el derecho de los muchos. Eso no puede pasar, no puede pasar. En un país como Panamá, en donde más del 30% de la población ya raya la pobreza multidimensional y en donde más de 1.250.000 personas viven en un proceso de exclusión, nosotros como Movimiento Fe y Alegría nos comprometemos con este país que vamos a estar donde tenemos que estar y con quienes tenemos que estar. Porque hemos tenido la gracia de nacer en un país en donde podemos seguir avanzando y en donde podemos seguir construyendo una iglesia sinodal, una iglesia como la que soñó Jesús, una iglesia como la que soñó también el Papa Francisco. Así que yo creo que eso es lo más importante para nosotros en estos 70 años y 60 años de Fe y Alegría. Y pues a todos los que nos están sintonizando, de verdad agradecerles. También no hemos tenido la oportunidad, sé que lo tenemos pendiente con el equipo de producción. Ya hemos cumplido 1 año, en junio cumplimos 1 año de los programas de Camino de Encuentro. Tenemos pendiente un programa especial para hacer un repaso de todos los temas que hemos tocado. Tampoco le debo, y eso es una de las cosas que tengo pendiente con todos los líderes y lideresas que siguen y que están en el grupo de WhatsApp Radio Laudato Si, que envían sus comentarios, que hacen opiniones. Tengo pendiente también enviarles las retroalimentaciones. En esa parte le agradezco porque han seguido todos los días después que escuchan este programa o cuando lo escuchan los jueves a las 8:30 por Radio Hogar, envían su mensaje o su nota de audio para poder opinar, para poder también dar recomendaciones de temas que les querían escuchar. Yo les quiero pues solicitar y pedir una disculpa por esa desconexión que he tenido de los últimos meses, pero también agradecerle porque ustedes son los que enriquecen este programa de Camino de Encuentro. Sin ustedes nosotros no tendríamos dinámicas de temas o cuestiones que pudiéramos hablar o señalar. También es importante, y creo que una de las cosas que dice, y una canción que tiene Mercedes Sosa, que es igual que el lema de Fe y Alegría, donde termina el asfalto, es esa parte, ¿no? Vamos caminando, pueblo, sigamos caminando. Al final, lo único que nos toca es seguir haciendo camino, lo que nos toca. Y una frase del beato Julio Jaramillo, misionero de Yarumal, que decía: a nosotros nos toca abrir camino, otros perfeccionarán las cosas que hicimos. Y es esa parte, abrir el camino para que las personas se puedan entender, abrir
abrir el camino para que las personas puedan encontrar un destino seguro, abrir un camino para que la educación sea de calidad, abrir un camino para que podamos seguir teniendo un país con una ecología sana, abrir un camino para denunciar la injusticia. Y es allí donde nos encaminamos como movimiento popular de educación, movimiento de educación popular en estos 60 años, a seguir abriendo caminos y procesos de entendimiento, de justicia y de reconciliación, buscando una mejor sociedad panameña. Bien, nos vemos dentro de 15 días en este programa Camino de Encuentro y les invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en Radio Hogar, la voz de tu iglesia, y muchas gracias por estar con nosotros, a todos los que nos sintonizan, a todos los que durante este año y 2 meses que ya tenemos de estar al aire, podamos seguir escuchándonos y entendiéndonos y sobre todo haciendo estos diálogos sobre la realidad social, que al final es la forma como construimos y seguimos haciendo pastoral en esta iglesia sinodal. Que tengan una excelente tarde. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.